Dios los bendiga en esta mañana, este día. Y en esta semana hemos pasado, ¿verdad?, por la experiencia de esta nueva evento, esta nueva crisis, esta tormenta o fenómeno atmosférico, la tormenta Isaías, ¿verdad?, que a muchos ha puesto, en cierta manera, ha vuelto a recordar o evocar lo que fue el huracán María, que fue de mucha menos intensidad, pero al menos en mi pueblo, donde yo resido, el ruido de los generadores eléctricos nos vuelve a acompañar durante la noche. Algunos pues no cuentan todavía con el servicio de agua, como en mi caso, ni electricidad, aunque tenemos cisterna, ¿verdad? Y contamos con generador. Y con todo esto, ¿verdad?, tenemos que lidiar también con la pandemia que aún no se ha ido, así que estamos adaptándonos a muchas situaciones a la vez. Todo esto me lleva a considerar en este domingo que Dios desea cambiar en nosotros, no solo las circunstancias, sino que Dios desea cambiar en nosotros al permitirnos experimentar tantas situaciones o crisis difíciles a la vez, ¿no? Dios tiene un plan para todos, así que ¿cuál será el plan de Dios? Pienso que una de las cosas que Dios quiere cambiar tal vez sea nuestra indiferencia espiritual y nuestra indiferencia al dolor de los demás. Creo que eso es parte de lo que podemos aprender en esta situación y en todos estos eventos, porque es fácil distraerse del propósito de Dios cuando todo nos va muy bien, y es fácil distraerse de la voluntad de Dios cuando las cosas salen siempre bien. Entonces, cuando hay dificultad, quizás Dios nos habla un poquito más fuerte, Dios nos habla de manera que le escuchamos mejor, de manera que no podemos ignorar su voz. Recientemente, mientras estoy, ¿verdad?, en esta situación, estoy leyendo la autobiografía del conocido evangelista argentino, Luis Palau, y en este libro menciona que proviene de una familia, ¿verdad?, que cuando en su niñez era acomodada. Su padre era constructor o era contratista y vivían muy bien, tenían sirvienta, tenían un chofer, tenían una buena casa, pero su padre murió a la edad de 34 años, cuando Luis solo tenía 10 años. Y de repente todo cambió en su familia. La familia cayó en bancarrota, eran 6 hermanos, con su madre viuda, perdieron la casa y llegaron inclusive a vivir de la caridad de otros y de algunos familiares, y a veces solo tenían pan y café para cenar. Y sin embargo, Luis agradece a Dios por haber pasado por la escasez, pues eso le permitió comprender la situación, dice él en su libro, de los que tienen muy poco o nada. Ahora mismo él fue diagnosticado con cáncer en el pulmón y está de verdad en este tiempo de prueba también para él, y está escribió esta autobiografía. Bueno, el apóstol Pablo no estaba ajeno tampoco a las dificultades que tendría que enfrentar en su vida por servir a su Señor. Cuando le escribió su primera carta a los tesalonicenses, le dijo que les había enviado a Timoteo a fin de afianzarlos y animarlos en su fe, para que nadie se inquiete por estas dificultades. Le escribió: como ustedes bien saben, a esto se nos ha destinado, decía él, ¿verdad?, a los tesalonicenses. El motivo para enviar a Timoteo era la situación difícil en que se hallaban, ¿verdad? Era una situación difícil para la predicación del Evangelio, a causa de la oposición de los enemigos del mensaje cristiano. En el ambiente hostil de Tesalónica había muchos motivos de desaliento para los recién convertidos al Evangelio, aquellos pocos creyentes que se veían rodeados y acosados por los gentiles paganos y por los judíos que de manera violenta se oponían al mensaje cristiano. Y continúa Pablo diciendo en el verso 4 del capítulo 3, cuando todavía estábamos con ustedes, les advertimos que tendríamos dificultades. Y, como ustedes saben, así sucedió. Eso les escribió Pablo. Y muchas veces, ¿verdad?, si no pasamos por dificultades, muchas veces nos olvidamos, nos volvemos indiferentes al propósito de Dios y quizás al dolor de otros, y necesitamos ser animados, como Timoteo fue a venir a darle ánimo y afianzar la fe de los creyentes de Tesalónica. Necesitamos también nosotros de alguna forma afianzar, afirmar nuestra fe en este tiempo de dificultad, también para nosotros. Y hay algo que no es nuevo. La indiferencia espiritual no es algo nuevo de nuestra generación. A veces cuando nos va muy bien, viene la indiferencia espiritual o la tibieza, como nos dice la Biblia en el pasaje que vamos a considerar. Este pasaje está en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Un libro que contiene unas cartas, ¿no?, que se menciona aquí. Jesús, a través de Juan el apóstol, escribió a las 7 iglesias del Asia Menor, lo que hoy es la parte occidental de Turquía, en lo que parece ser una especie de carta circular, ¿verdad?, a las iglesias de aquel tiempo. Aquí está una de estas iglesias, que es la iglesia de la Odisea,
La Odisea era una ciudad rica que había sido destruida por un terremoto 35 años atrás, ¿verdad? De este libro, de escribir este libro. Fue reconstruida, tenía teatros, tenía estadios, tenía espléndidos baños públicos, centros comerciales, era como el Dubái de hoy día en aquel tiempo. Era un centro de actividad manufacturera, especialmente de alfombras y vestidos de lana, y un centro de actividad financiera. Era sede de una escuela de medicina, de un tribunal provincial, y allí vivió Cicerón, donde escribió muchas de sus cartas durante un tiempo, y residían muchos judíos en aquel tiempo. Ahora, la Odisea tenía un problema mayor, y era el inadecuado suministro de agua. Lo más preciado, ¿verdad?, para muchas ciudades es el agua, como hoy día, cuando no hay agua no hay salubridad, no puede haber vida saludable, ¿verdad? Y se suplía el agua mediante unos acueductos que venían desde Colosas o de Hierápolis. Así que el agua que provenía de Colosas era fría, porque era agua que provenía de la montaña. Sin embargo, el agua que venía de Hierápolis eran aguas termales, ¿verdad? Así que ambas tenían buen propósito. El agua fría era bien refrescante, la de Colosas. El agua caliente se consideraba medicinal en aquel tiempo. Pero cuando el agua llegaba a la Odisea, ya estaba sucia el agua clara de la montaña, y ya estaba tibia el agua cálida de Hierápolis. Así que era agua que se convertía un poco inservible, o había que a veces, ¿verdad?, descartarla. Y si la tomabas, a veces podías también enfermar a la persona del estómago. Así que con esto en mente, vamos a mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 3, 15 al 16. Dice: conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Así que si consideras el trasfondo, que hablé del agua, ¿verdad?, que provenía de dos lugares, una fría y una caliente, este es básicamente a lo que se refiere al autor de Apocalipsis, ¿verdad? El agua tibia no era la mejor, no era ni refrescante, ni era tampoco medicinal. Entonces, ¿qué le estaba diciendo el Señor a esta iglesia? Le dijo: la Odisea, tú eres espiritualmente rancio, eres como esa agua tibia que se ha vuelto en cierta manera insalubre, no es la mejor agua, y por eso se refería en este pasaje a eso de tibio ¿verdad?, y no frío ni caliente. Eres espiritualmente indiferente, así que no tienes salud espiritual, y lo que hace quebranta mi corazón, es lo que le estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Pero también me afecta a tal punto, ¿verdad?, que afecta a mi salud, afecta a mi manera de sentir, me afecta de tal manera que retuerce el estómago, es lo que está diciendo literalmente. Por eso te vomitaré. Entonces, en realidad, aquí hay dos causas de la indiferencia espiritual que podemos señalar, ¿verdad?, en este pasaje. En Apocalipsis 3:17 hay una causa de la indiferencia espiritual, que es la autosuficiencia. El pasaje dice lo siguiente: dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Así que la Odisea era una ciudad rica. La Odisea era rica, y la iglesia introdujo el orgullo de las riquezas en su vida espiritual. Entonces, con toda su riqueza material, Jesús le llama pobre a esta iglesia. En el griego original significa menesteroso, eres menesteroso. Es mucho más bajo que ser pobre. Le estaba diciendo que no es solamente alguien que carece de una fortuna, sino que tiene que mendigar para poder sobrevivir. Eres un mendigo. Y estaba hablando a una ciudad materialmente rica, diciéndole: ustedes son como un mendigo. También los llama ciegos porque no se estaban percatando de su lamentable estado espiritual. Le dice a la iglesia que estaban ciegos, no se percatan de su situación de tibieza o indiferencia espiritual. Y les dice también que estaban desnudos. Esta era una ciudad famosa por su industria de lana, lana negra específicamente, y podían cubrirse con costosas vestiduras de ese tejido. Pero el Señor les hace notar que estaban desnudos espiritualmente. Está contrastando la situación material de esa iglesia en esa ciudad con la condición espiritual de ellos. Y estaban dejando al descubierto su vergüenza, estaba diciéndole el Señor. Así que a nosotros nos puede suceder lo mismo en el contexto moderno, cuando estamos tan bien, o estábamos tan bien antes de esta pandemia. Podría haber algo de indiferencia espiritual en nuestras vidas, cuando parece ir bien todo, cuando somos buenos en el trabajo, nos va bien en el deporte, y tengo mi iPhone, y tengo mi diversión, y tengo mi Netflix y mi Amazon Prime, y yo compro mis cosas y no necesito, o parece que no necesito nada ni a nadie, y nos sentimos muy autosuficientes en algunos contextos, ¿verdad? O no nos falta nada. Bueno, y esta es la situación que quizás, ¿verdad?, la pandemia nos lleva a reconocer, que sin Dios nos falta todo.
sin importar lo que uno tenga. Nos hemos dado cuenta que sin Dios nos falta todo. Y en otras palabras, Dios le dijo a esta iglesia, y quizás nos dice hoy día también: tienes riqueza mundana, pero estás en bancarrota espiritual. Tienes riqueza mundana, pero te falta lo espiritual. Y es mucho mejor ser rico espiritualmente que rico en este mundo. Y lo que en cierta forma también Jesús le dijo era: tienes una vida llena de cosas que están vacías de significado. Muchas cosas que no tienen ningún valor en sí mismo. Entonces, ahí estaba el mensaje para la iglesia. Ahora, la otra causa de la indiferencia espiritual son las distracciones de este mundo. Y eso lo vemos en el verso 19 de este capítulo 3 de Apocalipsis también. Puedo decir de Marcos, el Evangelio según San Marcos, disculpen. Dice allí: pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que esta no llega a dar fruto. Eso dice Marcos 4:19 en la palabra. Así que muchas cosas nos pueden distraer, ¿verdad? Tenemos que hacer muchas cosas que nos distraen. A veces las distracciones son cosas triviales, ¿no? Tenemos que pagar nuestras facturas, tenemos que visitar lugares y viajar, y tenemos que conocer mucha gente y tomarnos muchos selfies y hacer muchas cosas que le damos mucha importancia todo el tiempo. Y eso quizás hasta nos distrae. Ahora, quizás nos podemos distraer con lo trivial, ¿no? Como los quehaceres del hogar, la educación de los hijos, la nuestra, el mantenimiento de los vehículos, todo lo que es necesario hacer, pero que en ocasiones se vuelve lo más importante y nos distrae de lo esencial. Así que ahí puede haber una razón por la cual nosotros también caemos en esta indiferencia espiritual. O podemos distraernos con cosas muy encomiables. Pueden ser cosas buenas, como intentar salvar el planeta, dejando de usar plástico, ¿verdad? Y cosas muy buenas y beneficiosas como esas, pero que no nos dejan tiempo para lo más importante, nuestra relación con Dios y con los demás, ¿verdad? Amar a Dios y a los demás. Así que esa otra distracción nos puede ocurrir y nos puede también afectar. Entonces, el mensaje a la iglesia era: ¿por qué o cómo pueden evitar, en cierta manera, tener esta indiferencia espiritual en sus vidas y para nosotros también? Bien, y no sé cuál es tu distracción en este momento. ¿Cuál puede ser? Puede ser la misma pandemia, la misma situación que vivimos, ¿verdad? Pero puede ser también la diversión. Hay gente que se distraen con la diversión, tanto con esta tendencia que hay que ver todos los partidos del deporte favorito, hay que ver todas las series posibles de Netflix, hay que de alguna forma divertirse tanto, y en cambio tenemos muy poco tiempo de comunión con Dios, y lectura de la palabra y de oración con Dios. Y eso sí nos puede hacer muchísimo daño. Entonces, nos conformamos con un poquito de Jesús, no solo lo suficiente de Él pensábamos para sentirnos mejor, y nada más. Pero no tanto como para que nos transforme, para que nos exija y para seguirle y amarle sobre todas las cosas y amar a los demás, que fue lo que Él nos llamó, ¿verdad? Por menos un seguidor de Cristo, es lo que Cristo ha querido siempre, ¿verdad? El seguimiento a Jesús es la parte importante. Así que no le dedicamos tiempo de tal manera que vivamos para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque sabemos que Dios añadirá lo demás. Así que, ¿qué es lo que hace que vivamos una indiferencia tibia como esta, ¿no? Vivimos en una indiferencia tibia cuando estamos más preocupados, primero, por impresionar a la gente, que vivir para Dios. ¿Okay? A Timoteo, Pablo le escribió lo siguiente acerca de los hombres de los últimos días. Dijo que serían amadores de sí mismos. Eso es lo que mejor le escribe a la última generación que va a existir, sea cual sea, ¿verdad? Serán egocentristas. Eso lo vemos quizás en cierta manera en nuestros anuncios de hoy día, en la cultura nuestra, ¿verdad? En los estribillos de las compañías de marcas famosas. Es un tipo de narcisismo y hedonismo continuo, pensando solo en nosotros mismos. Lo que Jesús dijo fue que debíamos amar a Dios sobre todas las cosas y a prójimo como a nosotros mismos, y no solamente a nosotros mismos. Y esa es una gran diferencia. Ahora, vivimos con una indiferencia de este tipo, de tibieza, cuando estamos más obsesionados con la vida en la tierra que con la eternidad. Y eso nos pasa muchas veces, nos puede ocurrir. Estamos más interesados con lo que tenemos, podemos alcanzar, que con lo que somos llamados a hacer. Y Juan escribió lo siguiente: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Eso es algo que nos puede evitar esta indiferencia espiritual. La obsesión quizá nuestra hoy día por la belleza, la apariencia física, las posesiones o todo lo terrenal, como que parece ser una tendencia a querer ignorar o negar nuestra necesidad espiritual, nuestra necesidad de Cristo, nuestra necesidad de Dios en la vida.
podemos llegar a ser como esta iglesia de la Odisea y decir no me hace falta nada, que es una gran falacia, un gran engaño. Así que creemos la mentira que dice estoy completo aún si no tengo a Dios, o estoy completo aún si no tengo que buscar agradar a Dios con mi vida, no lo hago, no lo necesito. Así que vivimos en esa indiferencia también, conocemos esto. Vivimos en indiferencia también y tibieza cuando racionalizamos el pecado y vivimos sin temer verdaderamente a Dios. ¿Okay? Pensamos que quizás que no somos tan malos como los demás, ¿no? Nos justificamos nuestras malas acciones. Pensamos que vivimos sin lastimar a nadie y eso es suficiente. Y decimos en nuestro corazón, bueno, el egoísmo no es tan malo, o el chisme no es tan malo, eso todo el mundo lo hace. O mentir de vez en cuando no es tan malo. O gastar mi dinero en caprichos en lugar de ayudar a otros no es tan malo. Y de pronto, nada es tan malo. Y si nada es tan malo, el pecado entonces es parte habitual de nuestra vida, se vuelve algo normal, o normativo en nuestra vida. Y entonces quiero que sepas que lo sabes. Los grandes criminales no comenzaron llevando a cabo grandes crímenes, comenzaron con algo pequeño. ¿Okay? No roban un banco de la noche a la mañana. Antes sacaron algo de alguna cartera o se robaron alguna cartera. Y eso se vuelve un hábito y después no lo puedes controlar. Hay asesinos en series que no comenzaron así. Al entrevistarlos te das cuenta que comenzaron viendo pornografía o algo por el estilo. Y eso los llevó al hábito que luego se convirtió en algo terrible en sus vidas. Entonces, si hay algo que puedes hacer para evitar volverte espiritualmente indiferente, es dejar de minimizar el pecado. No lo puedes minimizar. El daño siempre es grande. Si lo haces, o si no lo haces, si no haces esto, te vas acostumbrando. Si no dejas de hacer esto, te vas acostumbrando y luego lo harás sin remordimiento ni arrepentimiento. Te acostumbras al pecado, ¿verdad? No puedes minimizarlo. El día que comienzas a ver algo que no conviene, en la internet o en la televisión, puede ser el inicio del fracaso quizás de tu matrimonio o cosas mayores. Así que no racionalices el pecado, no lo justifiques, no juegues con él. No digas no es tan malo. Eso no es lo que Dios quiere. Y si estás de acuerdo con Dios en otras cosas, debes estar de acuerdo con Dios en esto. Si estás de acuerdo con que Dios te ama, también debes estar de acuerdo con esto que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Así que debes estar de acuerdo con Dios en eso también. No tiene otro resultado. El pecado siempre trae muerte espiritual, trae muerte física, trae muerte en las relaciones y mucho más daño que esto. A pesar de todo, hay una buena noticia en este mismo verso, en la segunda parte del verso. Esto es Romanos 6:23, lo que leí fue la primera parte del verso. La segunda parte dice, pero la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que Dios te ofrece un regalo por gracia de vida eterna en Cristo Jesús. Aunque estamos espiritualmente muertos, no solo indiferentes, Cristo nos da vida. Es Cristo quien da vida y trae vida en abundancia y vida eterna a nuestras vidas. Él lo hace y Él lo puede hacer en cada uno que cree en Él. Así que no nos quedamos en ese aspecto de la muerte. Miramos que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, para ti y para todo el que cree en Él. Pero no puedes vivir en tibieza después que has recibido a Jesús. No puedes vivir en indiferencia con un Dios que te amó así y entregó a su Hijo. Tienes que vivir para Él. Así que vivimos en indiferencia tibia, como venía diciendo, y esta es la cuarta razón, cuando creemos en Jesús, pero rara vez compartimos nuestra fe. Ese es un síntoma, quizás. Jesús dijo que lo compartiéramos a Él, que habláramos de Él, que predicásemos el Evangelio, pero si no lo hacemos, entonces estamos en esa indiferencia espiritual. Él dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y esto es algo que cuando deja de ser un norte en nuestra vida, cuando deja de ser un énfasis, entonces puede haber este síntoma específico de indiferencia espiritual. Por ejemplo, les hablé al principio de Luis Palau. Todos sabemos que Luis Palau se convirtió en uno de los más grandes evangelistas del siglo XX, quizás después de Billy Graham, y no solo en Latinoamérica, sino también a nivel mundial. Pero su celo por compartir el evangelio no surge de la nada. Su padre, al convertirse, se dedicó a la evangelización con su familia, con su esposa y sus hijos, mientras seguía siendo empresario en la construcción. Era un constructor, tenía una empresa, ¿verdad?, de construcción, y con la ayuda de un misionero británico iba a evangelizar a otras ciudades. Iban con los camiones de la empresa y su esposa llevaba un órgano y allí cantaban y tocaban música en la calle y predicaban y la gente se acercaba y la gente se convertía. Y así fundaron 9 iglesias en Argentina. Ellos evangelizaban, dejaban ancianos encargados de la iglesia que plantaban, pero él le construía una capilla gratuitamente a esa iglesia y una casa al líder, al pastor, al que iba a ser pastor de la iglesia, le hacía la estructura. Así que el padre de Luis Palau entendió que debía buscar el reino de Dios
y su justicia, y que Dios se encargaría de los demás. Puso la meta en esto, en lo que Dios quería hacer, y no en lo que Él quería hacer solamente, y no solo en el dinero. De hecho, construía casas gratis a la gente y le decía que le pagaran lo que pudiera. Cuando Él murió, mucha gente ni siquiera terminó de pagar y no le pagó la esposa, la viuda, a la mamá de Luis Palau. La mamá de Luis también fue una influencia. Ella se convirtió estando embarazada de él, y estando aún embarazada con Luis en su vientre, le pidió al Señor o le dijo al Señor que su hijo se dedicara a la predicación del Evangelio. Eso le pidió al Señor, que se dedicara a la predicación del Evangelio a tiempo completo algún día. Y ella le recordaba a Luis que había nacido para predicar el Evangelio. Cuando su esposo murió, ella en extrema pobreza mantuvo su fe, cantaba himnos aun cuando no tenían nada que comer. Y un día le dijo a Luis que ya era hora de comenzar a dedicarse a predicar el Evangelio. Ya Luis tenía 32 años. Y este le dijo: estoy esperando el llamado de Dios. Ella se volteó hacia él y lo miró con esa mirada, ¿verdad?, de autoridad, una madre. Y le dijo: Luis, el llamado ya se hizo hace 2000 años. Y eso fue lo que cambió la mentalidad de Luis Palau. Y se dedicó a predicar el Evangelio a tiempo completo. El deseo de alcanzar a otros para Cristo contribuyó, ¿verdad?, en parte a que él se convirtiera en el gran evangelista que ha sido, ganando miles de almas para Cristo. El deseo de sus padres, ¿verdad?, alcanzar a otros para el Evangelio. Y si ellos hubiesen sido espiritualmente indiferentes, tal vez no hubiésemos visto nunca el ministerio de Luis Palau ni las personas convertidas a causa de ese ministerio. Así que es importante no dejar que la indiferencia nos lleve a este punto. Vivimos en una indiferencia tibia también cuando solo buscamos a Dios cuando lo necesitamos, en lugar de buscarlo a diario. Lo buscamos cuando quizás entendemos que nos beneficia buscar a Dios, y lo vemos como una herramienta que usamos cuando la necesitamos, no un Dios a quien tenemos que adorar y a quien adoramos y tememos. Entonces es importante que no caigamos en esa trampa. Dios no es una herramienta ni un recurso más que usamos por conveniencia, para nuestra conveniencia. Dios no es así, eso no es lo que Él es, ¿verdad? Él es uno al que debemos buscar de todo corazón. Él dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Con todo el corazón tienes que buscar a Dios. Y más, la Biblia dice: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Tienes que buscar a Dios de todo corazón. Tiene su gracia, va a limpiar tu corazón. Entonces verás a Dios. Y estarás también por la eternidad con Él un día. Ese era uno de los versos favoritos en las campañas de Luis Palau, quien aún vive, aunque ya no puede hacer esas campañas, pero ese verso: bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Necesitamos un corazón, necesitamos que Jesús limpie el corazón nuestro, y así veremos a Dios. Pero vivimos con una indiferencia tibia cuando no somos muy diferentes del mundo, y cuando vemos quizá las mismas películas que ve todo el mundo, sin importar cuán inmoral sea su lenguaje o imágenes. Disfrutamos las mismas músicas sin importar su mal contenido, tenemos las mismas costumbres y los mismos valores del mundo. Y si criamos también a nuestros hijos con los mismos valores también del mundo, con los valores materialistas de este mundo, y por qué no decirlo, quizás si no buscamos tener matrimonios, ¿verdad?, estables, y vivimos como todos los demás, y eso es parte de lo que sería la tibieza también espiritual en nuestras vidas. Así que necesitamos reavivar nuestra vida espiritual, reavivar el fuego espiritual en nuestra vida, reavivar nuestra fe, renovarla de una forma u otra. Hay que renovar nuestra vida continuamente, constantemente. Necesitas la palabra constantemente, necesitas orar constantemente y ser un testigo de la palabra de Dios y del Evangelio constantemente, y buscar el compañerismo con otros creyentes constantemente, y dar a otros que necesitan constantemente, y adorar a Dios y alejarte del pecado. Son muchas cosas que tienes que hacer para evitar toda esta indiferencia y contrarrestar todo lo que he dicho. Tienes que hacer todas estas cosas. Así que cada día haz algo que requiera fe. Trata de hacer algo que requiera fe, tu fe, involucre tu fe todos los días. Defiende algo, aunque sepas que quizás se van a burlar de ti. Defiende algo a través de hacerlo, algo del Evangelio, alguna verdad del Evangelio. Da cuando sea difícil para ti dar a alguien. Confía en Dios y dale a alguien que parezca difícil dar. Quizás tienes que pedir perdón o disculparte con alguien, o perdonar aún cuando no sientes hacerlo. Tienes que acercarte a alguien que quizás Dios haya puesto en tu corazón. Eso te ayuda a hacer algo diferente cada día que requiera fe. Quizás debes exponerte a algo que quebrante tu corazón, a experimentar el dolor de alguien de alguna forma, y acompañarle en su dolor, o orar
por algo que parezca imposible en tu vida o en la vida de alguien. Y quizás intentar algo que nunca podrías hacer sin la ayuda de Dios, que tú sabes que no podrías hacer sin la ayuda de Dios. Así que es importante entender lo que dice la Biblia. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que necesitas estar espiritualmente comprometido con tu fe y con Cristo. Hay una mentira bien creíble, la más fácil, que es mejor no preocuparse por nadie y es mejor no involucrarse con nada. Y así no se puede vivir la vida cristiana. Tienes que involucrarte y tienes que de alguna forma preocuparte por los demás. ¿Sí? Es mejor lastimarse con un propósito que existir sin uno. Es mejor lastimarse con un propósito que existir sin uno. Eso es lo que nos dice la Biblia. Si eres un creyente indiferente, eres tibio, esto es lo que Dios dice que debes hacer. Dice el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 19: yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Apocalipsis 3:19. Así que cada día haz algo que requiera fe, requiera esto arrepentimiento quizás, preocuparte más por lo que Dios está llamándote a hacer, por lo que la gente piensa de ti. Y de repente estás viviendo por lo duradero, en lugar de aquello que no lo es. Quizás llegues a ese punto. Es lo que Dios quiere. En vez de racionalizar el pecado, lo confiesas para convertirte en alguien santo, lleno del poder de Dios. Y vuelves hacia Dios a diario, momento a momento en tu vida. Te conviertes en alguien diferente. Ya dejas de ser un consumidor de religión. No, eso es ser indiferente también. No un consumidor indiferente de religión. Te conviertes en un seguidor de Cristo. Entonces, esto tiene que haber arrepentimiento para que esto ocurra en tu vida. Las palabras que aparecen en ese pasaje que leímos, versículo 17, ¿verdad? Que decía: soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de cuán infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Son palabras que aparecen aquí que describen que piensas que tu autosuficiencia es todo lo que necesitas en tu vida, que lo tienes todo, pero lo describe así como infeliz, miserable, pobre, ciego, desnudo. Esto es un autoengaño, en últimas palabras, ¿verdad? Si te sientes así, es posible que no hayas sido cambiado por su amor y su gracia. Entonces tienes que abrir la puerta, dejarlo entrar a tu vida. Y en este mismo pasaje, capítulo 3, el versículo 20, dice así: mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces tienes que dejarle entrar en tu vida, si no lo has hecho. Quieres y debes invitar a Jesús. Y te pregunto si quieres invitar a Jesús a morar en tu corazón hoy. Y si quieres dejar de ser alguien espiritualmente indiferente al amor de Dios, te invito entonces a que en este día lo hagas y ores conmigo esta oración. Dios bendito, te damos gracias, Señor, en este día, tu palabra, por el mensaje que hay en tu palabra contenido en Apocalipsis, que nos dice que podemos llegar a este punto de indiferencia espiritual, de tibieza, si no te hemos conocido, pero también si te hemos conocido y hemos dejado que todas estas cosas se interpongan en nuestra relación contigo. Perdona nuestros pecados si hemos dejado que muchas cosas se interpongan en lo más importante, que es nuestra relación contigo, de amor y con los demás. Ahora te pido por cada oyente, cada persona que está viendo este mensaje, y por su familia, Señor, su vida personal, Padre, si hay indiferencia, si hay tibieza en su vida espiritual, si simplemente tal vez ni siquiera han conocido tu gracia, permite, Padre, que puedan reconocer que tu amor y tu perdón está disponible en Cristo Jesús, y que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz por ellos para darles una vida nueva, una vida abundante, una vida eterna, esperanza eterna, Señor. Que aunque la paga del pecado es muerte, hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te pido que tú limpies su corazón, porque de corazón limpio verán a Dios, dice tu palabra. En el nombre de Jesús, que seas también con aquellos que se han alejado, que quizás han dejado de lado la predicación del Evangelio, y hay quizás esta indiferencia a hablar de ti, o hay demasiada distracción en sus vidas, diversión, o tal vez esta pandemia les ha distraído tanto también del amor tuyo, que han dudado de tu amor. Pedimos, Padre, que puedan regresar a ti, enfocarse en tu misericordia y tu amor, y puedan reconocer cuánto necesitan de ti, que no somos autosuficientes, sino que dependemos de ti en todo, y que te necesitamos en cada momento de nuestra vida, en Cristo Jesús, en quien oramos en esta hora. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en este día. Si has hecho esta oración, la primera
parte de ella ya tienes al Señor en tu corazón, abriste la puerta de tu corazón y le dejaste entrar, entonces tienes nueva vida. Te invito a que en esa nueva vida en Cristo es una iglesia donde te reúnas y puedes aprender de la palabra del Señor. Si hiciste esta oración porque te sentías distante de Dios, quizás espiritualmente distante, te invito a que sigas buscando su rostro, sigas leyendo su palabra, orando, compartiendo el Evangelio en compañerismo con otras personas y dando de lo que Dios te ha dado para que Dios bendiga también tu vida y ya tengas una vida llena de gozo y abundante también. Y te invito a que entonces esta semana sea una semana donde sigas buscando su rostro, y si deseas te unas a nosotros en nuestra reunión, ¿verdad?, de oración por la plataforma Zoom, Iglesia Alianza Central, por Zoom a las 7:30 todos los martes. Que el Señor te bendiga de manera abundante y ricamente en esta semana.